Bienvenidos un día más a este tu programa. ¡Dios! ¡Te pasaste! Sí, el concurso donde te ponemos a prueba sobre los conocimientos que tienes que tener para saber en qué obras se gastan el dinerito público, es decir, mi dinerito, el tuyo, el dinero de todos. Está loco. Eso no lo sabe nadie. Pues arrancamos con la primera ronda de preguntas, amigo. ¿Estás preparado, Luismi? Sí. Sarina, adelante. Luismi, empezamos contigo. Primera pregunta. ¿Cuánto dinero público se ha despifarrado en obras en Canarias entre 1995 y 2016? Estas serían las respuestas. A. 1 millón de euros. B. 1.000 euros. C. 89 millones y medio de euros. Por ahora, 1 millón de euros Y la seguro. D. Sí, yo creo que sí. Nada. Que es la A. La gestión ha sido exquisita. La gestión ha sido exquisita, seguro. Adelante. Se lo está pensando. Sí, el comodín del público. A. 1 millón de euros. ¡No es correcto! ¡Caramba! La correcta sería la C, 89 millones y medio de euros. ¡Qué despilfarro, Luismi! Vamos a pasar contigo, Charina, a ver si tienes algo más de suerte. Nombre de la práctica habitual en obras públicas de gastar muy por encima de lo presupuestado inicialmente. Respuesta A, eficiencia. B, sobrecostes. C, es lo que hay. Y la D, el conejo me riscó la perra, Charina. Sobrecostes. La B. ¿Estás segura? Yo creo que sí. ¡Claro que sí, la B, sobrecostes! ¡Muy bien, Charina! ¡Muy bien! En España, la idea de que la construcción de infraestructuras públicas supone un motor para la recuperación económica y la generación de empleo ha tenido resultados desiguales a lo largo de las últimas décadas. Tenemos un montón de ejemplos de grandes inversiones y se suele exagerar el uso que va a tener y se suele esconder cuál es el coste. Son obras que se ve que se abandonan, se van dejando en desuso, que son objetivo de nuevas partidas presupuestarias a lo largo del tiempo y por eso los consideramos pufos. Pero yo creo que sería interesante ir isla por isla y hacer un catálogo de disparates. La corrupción y la falta de eficiencia en la gestión de los fondos públicos han dado lugar a algunas de las mayores pifias urbanísticas de los últimos años. Sobrecostes, asignaciones irregulares de dinero público, proyectos faraónicos, pretenciosas inauguraciones, infraestructuras fallidas, vacías o sin tan siquiera estrenar. Millonarias inyecciones de dinero público que se han ido por un agujero negro, aumentando la deuda de las corporaciones autonómicas y locales. Todo lo que suponga cambios y modificaciones en un proyecto es un filón. Tenemos 14 millones de euros convertidos en un grandísimo palomar. Las fuerzas vivas de Tenerife se unieron todas para decir que sin Puerto de Granadilla la isla se hundía. Mira qué bien se ha hundido. Porque puerto no hay. O sea, el puerto, insistimos en que el puerto no está operando. El puerto está vacío. En Canarias tenemos incontables ejemplos que toca recordar ahora, con la llegada de las ayudas para paliar los efectos de la pandemia. ¿Terminarán esas ayudas convirtiéndose en pan para hoy y hambre para mañana?
the day breaks and the last one's gone. You dig deep just to carry on. Debt's paid off, but it don't feel gone. So you slip out the back and you're moving on. Since you're on a bridge, you know it, and you get there fast. Put it in the past. Si ponemos en Google puente a ninguna parte, la localización que nos sale es exactamente esta, puente a ninguna parte. ¿Qué es esto, José? Esta es una parte de una obra que se proyectó hace ya muchos años para intentar darle una buena salida al área metropolitana y conectar el centro de la expansión sur de Santa Cruz de Tenerife con la Tenerife 2, que es la vía que une la autopista del norte y la autopista del sur. No se terminó porque hay problemas con respecto a un aparcamiento, a un parking que se utiliza para el personal. Este parking para el personal del Hospital de la Candelaria. Y también porque hay algunos problemas en el otro lado de la autopista, que es donde hay una serie de viviendas que en su momento fueron viviendas de autoconstrucción y serían o se verían afectadas por el resto del puente, porque este puente es largo. Pero entonces se planificó este puente y se construyó sin haber resuelto los problemas colaterales. Claro, el que tenía por aquí y el que tenía por allá. Eso se hace en muchas ocasiones cuando hay fases de una obra que se pueden realizar ya en el momento y se aprovecha el presupuesto, pero luego el resto de problemas se eternizan, no se resuelven y se queda ahí, como en este caso, pues como un monumento, pues un poco a la ineficacia, a la ineficiencia de quienes planifican las obras públicas. Podemos decir que esto es un monumento al despilfarro. ¿Qué debemos entender exactamente por despilfarro en la obra pública, naturalmente? Pues despilfarro es gastar dinero de manera excesiva, sin tener en cuenta el valor real que tiene pues cualquier obra, cualquier inversión, ¿no? Si algo se invierte y no tiene uso posteriormente y se queda abandonado, pues eso es despilfarro. Esa obra o ese puente se construyó aproximadamente en el 2000. Ese proyecto, desconozco el motivo por el cual estuvo desde el 2000 hasta el 2003 aproximadamente sin hacerse nada. Dentro de la fase que se ejecutó, tenía sentido que se ejecutase porque no tenía sentido volver a cortar la autopista y era preferible dejar la estructura montada. Yo diría que no se ha gestionado correctamente, pero no es un despilfarro porque esa carretera se va a poner en servicio y es, por lo menos de este equipo directivo, tenemos muy claro dentro de esta etapa en la que estamos ahora, que nos hicimos cargo de la Consejería de Obras Públicas, que hay que acabar con ese puente que no va a ninguna parte. ¿Está generalizado el despilfarro en la obra pública en Canarias? Pues tenemos un montón de ejemplos de grandes inversiones que suelen hacerse por parte de quienes los promueven, que normalmente son pues quienes están gobernando en las distintas instituciones, y se suele exagerar mucho el uso que va a tener, los problemas que va a resolver. Eso se suele exagerar mucho y se suele esconder, reducir cuál es el coste. Visitaremos algunas obras de esas emblemáticas en la isla de Tenerife. Llama poderosamente la atención una de ellas, que es la vía urbana del Barranco de Santos, que según los estudios que tú has manejado, tuvo un sobrecoste del 566%. ¿Cómo es posible este sobrecoste en una obra pública? Claro, es que una de las formas de presentar las obras públicas y de presentar el interés público que puede tener es precisamente minimizando inicialmente los costes, ¿no? Y luego se va añadiendo y se va multiplicando el presupuesto, ¿no? El Barranco de Santos es uno de esos ejemplos que ha sido denunciado por la oposición, por los partidos políticos, etcétera, que tenía un coste inicial de solo 18 millones de euros y al final, y todavía está inacabada, al final ha tenido un presupuesto, lo que hemos manejado, de 120 millones de euros, ¿no? Tú en tus textos sostienes que no todo el despilfarro es corrupción, pero que toda la corrupción es despilfarro, evidentemente. Sin embargo, oyéndote la descripción que haces del Barranco de Santos, de la obra del Barranco de Santos, da la sensación, como por ejemplo, como has puesto en tus escritos,
de que el proyecto lo redactaron los mismos arquitectos que redactaron el planeamiento urbanístico de Santa Cruz, da la sensación de que muy fino no estuvieron en esa adjudicación, ¿verdad? Claro, eso es lo que denuncia ante la Fiscalía la oposición en su momento, porque a veces parece que la línea de separación entre la prevaricación y la corrupción es muy fina y no se nota, ¿no? De todas las obras que conoces, que has analizado en tus trabajos, obras con sobrecostes elevados o con despilfarro, ¿cuáles destacarías aquí en la isla de Tenerife? Pues hay unas cuantas, muchas son grandes obras. La Terminal 2, la llamada Terminal 2 del aeropuerto de Tenerife Sur, Reina Sofía. La obra mencionada antes del Barranco de Santos, el puerto de Granadilla, el famoso puerto de Granadilla, tan debatido, en fin. Una de las importantes, de las conocidas, porque es un símbolo de la isla de Tenerife en este momento, o de Santa Cruz por lo menos, es el auditorio, ¿no? A pesar de contar con un presupuesto inicial de 27 millones de euros, el imponente auditorio Adán Martín terminó costando más de 72 millones. Y aún así, con el paso de los años se descubrieron fallos en el revestimiento del edificio diseñado por el conocido a la par que polémico arquitecto Santiago Calatrava. Había que tener un Calatrava, ¿verdad? Sí, yo creo que muchos políticos luchan por tener un icono que en otras ciudades ya existía, costase un poco lo que costase, como luego se ha demostrado, ¿no? Y terminó costando 72. Sí, efectivamente, eso es el coste oficial de la obra. Luego ha habido que hacer pues, obras de reparaciones que no han sido tampoco baratas, ¿no? Cuando ha pasado el tiempo, es una obra que como muchas se deteriora con el paso del tiempo. Eso no se tuvo en cuenta, ¿no? ¿Crees que la ciudadanía de Tenerife en concreto es consciente de estos dispendios, del despilfarro que ha supuesto esta obra, a cambio de tener un icono en medio de la ciudad de Santa Cruz? Yo creo que en general no, hay mucha gente que sí es consciente y que lo dice, lo denuncia, pero en general da la impresión que la gente, no sé si es consentidora o es inconsciente de que el despilfarro se hace con dinero público, que se puede invertir o se debería invertir mejor. Entonces, pues parece que el despilfarro o el gastar mucho dinero en una determinada obra va por un lado y las otras cosas van por otro, y que es como si los presupuestos fuesen infinitos, que no importase cuánto se gasta en una determinada obra, que lógicamente siempre repercute en que el resto de inversiones pues se limita o no se hacen o no se pueden hacer. Ese dinero destinado a obras públicas se ha presentado en diversas ocasiones como una forma de estimular la economía en épocas difíciles. ¿Pero acaso esto ha dado resultado? Hagamos memoria. Tras la crisis de 2008, el expresidente Zapatero anunció a bombo y platillo la puesta en marcha del Plan E, que dotó a los ayuntamientos de más de 13.000 millones de euros destinados al cemento y el ladrillo. Lo que se vendió como la panacea de la recuperación económica presentó, según un informe del Tribunal de Cuentas, unas pérdidas globales de 7.836 millones y no generó el empleo que se esperaba. Pero vayamos un poquito más atrás en el tiempo, porque en época de bonanza económica, las administraciones de todo el país apostaron por invertir en grandes infraestructuras. Entre 1996 y 2007, la década del boom urbanístico, se despilfarraron más de 147.000 millones de euros en España. Como dato positivo, Canarias no es la comunidad autónoma que más dinero público ha despilfarrado. Los expertos cifran el derroche en 89,5 millones de euros entre 1995 y 2016. ¿A qué se debe? Desde la administración apuntan a los denominados modificados de proyecto. Sí es cierto que, sobre todo con la antigua legislación que había, contra la antigua ley de contratos del Estado, las obras permitían hacer modificados de proyectos que eran muy frecuentes. Para nosotros desde la Consejería tenemos claro que son los motivos de los sobrecostes, los modificados del proyecto. No se pueden utilizar los modificados de los proyectos para abrir un melón que normalmente termina absolutamente descontrolado
Y ahí la labor esencial de la intervención general y de ese control férreo que en estos momentos está ejerciendo, porque repito, todo lo que suponga cambios y modificaciones en un proyecto es un filón para sacar precios contradictorios por parte de las empresas adjudicatarias de las obras, que muchas veces van con precios brutales a la baja en las licitaciones públicas, y esos al final tienen que recuperar el dinero de alguna forma, porque nadie coge una obra para perder dinero. Y eso creo que es una asignatura pendiente que no se ha resuelto con la actual ley de contratos del Estado. A ver, yo creo que si fuera el consejero de Obras Públicas cesaría a este señor, pero inmediatamente. ¿Por qué? Hay un proyecto con un precio, con unos hándicaps y unos pliegos de condiciones. Yo, para poder facturar, hacer cartera en mi empresa, si quiero seguir viviendo, tengo que facturar obra pública si me dedico a eso. Por tanto, yo tengo que medir mis riesgos y digo, yo a esta obra voy a ir con este riesgo, aquí voy a perder. A lo mejor allí gano y tendré que hacer mi planificación en función de mi cuenta de resultados. Pero a mí, ¿quién me obliga a hacer una baja? ¿Quién me pone las condiciones para darme el contrato? La administración. Claro. Las obras que estos señores licitan. A lo largo de la grabación de este programa hemos visitado algunas obras que han tenido inmensos sobrecostes, pero muchos sobrecostes. ¿A qué se debe esto en Canarias? Porque parece que prolifera demasiado. A ver, a nosotros como organización empresarial no nos corresponde planificar las infraestructuras públicas, ni siquiera las privadas, porque las podemos promover, pero estamos sujetos a un planeamiento que los responsables públicos, aquellos que nos representan, toman decisiones en ese sentido. Por tanto, nuestro papel en las obras públicas es el agente que licita, la empresa que acude a las obras públicas. ¿Qué suele ocurrir? Que normalmente los proyectos que se licitan son proyectos deficitarios, no están bien confeccionados en cuanto a que no contienen la totalidad de los elementos necesarios para llevar a cabo esa obra en condiciones correctas y que además no tienen un precio cierto. No se licita a precio de mercado, es decir, cuando las obras salen, ya salen con un precio que no es habitualmente el del mercado. Segundo, la propia administración pública incita a las bajas económicas en las obras, porque prepondera, promueve de una manera incluso del 90%, el 50%, el 60% de los criterios de valoración son el precio, y después por otro lado porque no prevé con totalidad y con rigor las instalaciones o los elementos que se va a encontrar. A lo mejor no se hacen catas, no se hacen una serie de cuestiones cuando se elabora el proyecto. Una de las frases que más hemos escuchado a la hora de elaborar este programa es esta obra o estas obras están pensadas solamente para el enriquecimiento de las empresas constructoras. ¿No tienen los constructores y las constructoras algún tipo de, digamos, prurito personal y profesional de decir, caramba, estoy haciendo una obra que no va a servir para nada, solo para que yo engorde mi cuenta de resultados? A mí me parece, perdóneme que me ría, pero es que me parece, yo al principio fíjese que yo empezaba diciendo, a nosotros no nos corresponde planificar. No entiendo que la administración pública planifica en función de las necesidades de la población, de unos parámetros razonables en función de lo que ellos entienden que la población necesita, carreteras, hospitales, equipamiento, viviendas, edificación. Nosotros como organización, como sector, defendemos a la empresa como elemento de desarrollo social y económico, y para eso las empresas arriesgan, producen y generan empleo. Ese es nuestro papel. Nosotros somos muy proactivos y generamos muchas iniciativas y además aconsejamos a la administración que sus inversiones se dirijan a infraestructuras productivas, porque entendemos que tenemos que hacerlo dentro de nuestras funciones estatutarias. No somos los que gobernamos y los que planificamos. Si usted se dedica a vender polos y resulta que Sanidad dice que todos los niños están cogiendo catarro porque venden polos, ¿usted deja de vender polos? Será el padre el que tendrá que dejar de comprarle el polo, digo yo. ¿En cuánto presupuestó el ayuntamiento entonces esta obra? Entonces fueron 9 millones de euros, pero la cosa se ha disparado. Y el último estudio
habla de unos 20 millones de euros más. Son obras que se ve que se abandonan, se van dejando en desuso, que son objetivo de nuevas partidas presupuestarias. Entonces la pregunta es obligada. ¿Quién ha ganado con el puerto de Granadilla? Bienvenido de nuevo si te vuelves a enganchar a la tele. Y seguimos con Charina y con Luismi. ¿Cuántas obras de La Gomera financiadas con dinero público se han quedado infrautilizadas? A. Las preguntas Dos son más y media. complicadas, ¿eh? Sí, está difícil B. la pregunta. Una por municipio. C. 5. Y D. Más de 30. Adelante, Luismi. Más de 30 segundos. D. ¡Correcto! Muy bien. La compañera lo felicita. ¡Qué grandes concursantes! ¡Sí, señor! ¡No te pasaste! Guasimara, en el año 2018 hiciste un informe muy exhaustivo de una serie de obras, una treintena de obras más o menos de aquí, de la isla de La Gomera, a la que llamaste obras pufas. ¿Me puedes explicar por qué esa denominación? Bueno, el informe lo hace un equipo de personas. Se le llama obras pufas porque cumplen la característica de ser pufos, engaños. En La Gomera en concreto detectamos que existen una serie de edificaciones en su mayoría y proyectos a los que se destina una gran partida presupuestaria de dinero público con el objetivo de fomentar el desarrollo de la población de la isla, ¿no? Entonces, con el paso de los años, son obras que se ve que se abandonan, se van dejando en desuso, que son objetivo de nuevas partidas presupuestarias a lo largo del tiempo. Y por eso los consideramos pufos. ¿Por qué se quejan ustedes de estas obras? ¿Son inversiones públicas al fin y al cabo o es que están sin control? Bueno, además de que están sin control, porque nadie pone el ojo en ellas a ver si ese dinero que se ha invertido se está poniendo en uso. La población de La Gomera está sufriendo una serie de cuestiones que estas obras no han mejorado, es decir, la falta de servicios. Te pongo un ejemplo claro. Estamos en el Mirador del Santo ahora, ¿verdad? Ajá. Pues el colegio de Arure está cerrado. Cerró aproximadamente hace unos 8 o 10 años por falta de alumnado. Como decías muy bien, estamos en el Mirador de la Ermita del Santo, en Arure. Un mirador magnífico, por cierto. Sí, con una inversión que, según los cálculos que han hecho ustedes en el estudio, supera los 5.300.000 euros. Así es. Y está... no está operativo, o sea, todos los servicios que se iban a implantar aquí, según los distintos proyectos que ha habido sucesivamente, no están en funcionamiento. ¿Cuáles eran esos servicios y por qué no estaban en funcionamiento? Algo curioso del mirador, de este mirador, es que ya este mirador era un mirador. Ya existía. Es decir, ya existía el Mirador del Santo. Se piensa a finales de los 90 que es un enclave adecuado para crear aquí un restaurante. Un restaurante que pueda servir para dar trabajo a gente de la zona y bueno, cuando se termina el restaurante, pues empieza a haber desperfectos, viene el viento, se rompen las mamparas y hay una serie de obstáculos que parece que alargan y dilatan en el tiempo la puesta en marcha de ese restaurante. Lo curioso es que a lo largo del tiempo se piensa en otros usos para este espacio. Pero todo eso son usos sobrevenidos, o sea, que no estaban previstos en el proyecto inicial. No estaban previstos en el proyecto inicial. Pero no se ponen en práctica. O sea, No. se invierten, se coge el dinero, se invierte, pero no se abre. ¿Y qué motivos aducen las autoridades para que todos esos servicios no estén en funcionamiento en este mirador?
Bueno, pues diferentes. Da la casualidad de que de repente hay algo que está mal y hay que arreglarlo. Da la casualidad de que de repente no se le dotó de mobiliario en su momento y hay que dotar de mobiliario. Y parece que los argumentos para no poner en marcha estos espacios sirven para exigir una nueva partida presupuestaria para dotarlos, para mantener este proceso indefinidamente. Bueno, seguimos en Arures. Estamos ahora mismo en el Centro de Recuperación y Mejora del Cochino Negro Canario. Esto además está en una zona de especial conservación, que está esto de aquí construido o se empezó a construir desde el principio de los años 2000. Aparentemente en principio parece una idea buena para dar trabajo, para el desarrollo de la isla, pero lo que se piensa aquí es en el cochino, en la recuperación, como bien dijiste tú antes, y mejora del cochino negro canario, que en principio no podemos decir que sea una de las especies que más estuvieran... Más frecuentes aquí. Más frecuente, más tradicional, de tradicional cría en la isla, ¿no? Y en concreto, lo que pasa con esta infraestructura, en lo que no se piensa para nada, es en la gestión del residuo. Las filtraciones que provocarían los residuos que generaran los animales irían directamente a los acuíferos de Arures y contaminarían el agua potable de la zona. ¿Cuánto dinero lleva gastado el Cabildo o las instituciones públicas en general? Las licitaciones que están registradas en los boletines oficiales, pues unos 1.800.000 euros. 1.800.000 euros y no se ha puesto en funcionamiento. Bueno, no es que... Y no tiene pinta. Y está inacabada. Y está inacabada. Y después, claro, la maquinaria, pues también todo el cableado, las bombillas, luminarias, cuadros de luz, todo eso ha sufrido actos vandálicos, porque esto no está ni terminado ni protegido. Entonces ahora vamos a la Jeró. Sí. ¿En concreto a dónde? A la quesería. A la quesería. A la quesería insular. Ajá. Y a ver también, que está justo enfrente, la estación de guaguas de Alajero. ¿Esa es la estación de guagua? La quesería y la estación de guagua. Ah, pero la estación de guagua tiene guagua, yo pensaba que no tenía. No, sí tiene guagua. Lo que no se está usando es el edificio. Ah, vale, o sea, solo el parking, solo las plataformas. Sí, pero por ejemplo, no puede tener una parada de taxi, porque es que está fuera del pueblo, nadie va a venir del pueblo No me con un taxi. O sea, y la estación de guagua está fuera del pueblo, o sea, que para coger la guagua tienes que echarla a caminar. Recorrer casi 1 kilómetro. Claro, ¿tú quieres que yo te dé una vuelta? No tardamos. O sea, que la gente que tiene que usar la guagua tiene que venir caminando hasta aquí. Bueno, la guagua en su itinerario contempla entrar al pueblo para la recogida de las personas. Vale. Por lo tanto, no es muy habitual ver a gente aquí en la... O sea, que aquí está para aparcar la guagua. Sí. O sea, ¿esta infraestructura que costó? Bueno, pues hasta hoy la actualidad es que el gasto contempla unos 1.800.000 euros aproximadamente. Bien, entonces esta infraestructura es para que aparquen la guagua. Sí. Porque dentro no se está usando. No, ha habido varias intentonas de hacer restaurantes, pero no han prosperado. Pero sí que se usó una vez, que tengamos constancia, para acoger a personas migrantes que llegaron a La Gomera. ¿Es el único uso que se le conoce hasta ahora? Junto con esos proyectos pequeñitos de posibles proyectos de restauración. ¿Cómo funciona el transporte público en la isla de La Gomera? Pues mal. Es decir, los horarios no están bastante ajustados a la población ni al turismo. Es decir, hay zonas de la isla que no tienen transporte público los fines de semana. Con todo el relato que me estás haciendo de grandes infraestructuras y grandes dispendios en la isla de La Gomera, sin embargo, cuando hablamos de gestionar todas esas infraestructuras, siempre aparecen agujeros graves de gestión. Ahora me lo estás relatando con respecto al transporte público. ¿Qué pasa? ¿Que no interesa la gestión? No se tiene en cuenta, como estuvimos viendo en el Mirador del Santo y en casi ninguna de las infraestructuras grandes abandonadas, la viabilidad, la necesidad, el criterio de la ciudadanía y después la capacidad para gestionarlo.
Entonces ahora vamos a la quesería insular. A la quesería insular. ¿Qué es? Otro pufo, otra obra pufa. Otra obra abandonada, inacabada, otro pufo. Ajá. ¿Y desde cuándo tenemos quesería insular en La Gomera? Bueno, en La Gomera, en funcionamiento, no tenemos quesería insular. Pero esta es la quesería insular. Sí, este es el edificio que se pretende sea la quesería insular. Pero tiene maquinaria y todo dentro. Está, según las partidas presupuestarias, ha sido dotada de mobiliario. La quesería se incluye dentro de un proyecto de adecuación del exterior y la creación de un puente que comunique la estación de guaguas y la quesería. Y bueno, aquí estamos, no hay puente, no hay acceso y tampoco hay acceso de entrada ni aparcamiento. Esta obra podría ser además en el futuro todavía objeto de más inversión pública. Un saco sin fondo. Un ejemplo de aquellas obras que están recibiendo inyecciones de dinero público a pesar de demostrar que están infrautilizadas en el mejor de los casos o que están cerradas en el peor de los casos, es aquellas inversiones en energía fotovoltaica. Ha habido una subvención del Gobierno de Canarias para dotar a los edificios públicos de energía fotovoltaica y se ha utilizado el Centro de Talasoterapia de Hermigua, una obra, un mamotreto muy cercano a la costa en el que se han invertido más de 4 millones de euros, que está cerrado, se ha dotado de placas fotovoltaicas. O sea, tenemos un centro de talasoterapia cerrado al público que no está en funcionamiento y a la inversión que ya había supuesto se le añade ahora la inversión en fotovoltaica. Efectivamente. ¿Hay alguna previsión de apertura próxima de esa instalación? No hay previsión ni del centro de talasoterapia, no hay previsión de la quesería insular, no hay previsión de que se abra la estación de guaguas, no hay previsión de que se abra el centro de artesanía de Valleranrey, ni el Mirador del Santo, ni el centro de artesanía de Vallehermoso. La cochinera no se puede abrir porque es ilegal. Bueno amigos, estamos en el Ecuador del programa de Tu Concurso. Y seguimos con la siguiente ronda. Está para ti, Charina. ¿Cuántos años hace desde que se puso la primera piedra del jamás inaugurado Palacio de la Cultura y las Artes de Telde? A. 22 años. B. 7 años. C. 1 año. Y la D. Desde el inicio de la pandemia. La A o la B, creo yo. Sí, tiene que ser, ¿no? ¡Claro que sí, correcto! ¡Muy bien! ¡No te pasaste! El Palacio de la Cultura y las Artes de Telde fue proyectado en 1997 para dinamizar la vida cultural del municipio. Una obra faraónica que contaría con uno de los teatros más grandes de Europa, un cine, un centro de ocio y un parking de gestión privada. Durante años y hasta que fue tapiada, esta estructura sirvió de refugio para personas sin hogar. Bueno, estamos en la zona cero, o el mamotreto. Le han dicho de todo a este Palacio de la Cultura de Telde. ¿Cómo empezó todo esto? Pues esto empezó en los 90, en la euforia del crecimiento en la que estaba instalada Telde, ¿no? Y entonces, al entonces alcalde de la ciudad, Paco Santiago, pues se le ocurrió que podría situar a Telde en la vanguardia de la cultura en la isla, ¿no? Y qué mejor que con un gran palacio, ¿no? Bueno, tenía su lógica, es la segunda ciudad en número de habitantes de Gran Canaria, la cuarta. La cuarta del archipiélago. Del archipiélago. Y bueno, parecía lógico en aquel momento. Y hasta necesario, porque hay que tener en cuenta que una ciudad de 100.000 habitantes, en aquella época estábamos llegando a los 100.000 todavía, esta ciudad tenía ya un dinamismo cultural que parece que invitaba a una infraestructura mayor. Aquí el debate está en si
tan mayor, tan grande, no tan colosal como la que finalmente se planificó. ¿Existía demanda? ¿Había pulsión? No había un pulso ciudadano para eso, no nos engañemos, no había una demanda ciudadana, pero sí que es verdad que de alguna manera la ciudad requería una infraestructura mayor que la que tenía, ¿no? Bueno, cuando hablamos de Paco Santiago, hablamos de Aureliano Francisco Santiago Castellano, que en aquel momento era candidato por Coalición Canaria. Coalición Canaria, efectivamente. ¿En cuánto presupuestó el ayuntamiento entonces esta obra? Entonces fueron 9 millones de euros. En aquella época eran pesetas, 1.500 millones de pesetas, ¿no? Pero la cosa se ha disparado. Ya desde luego de aquellos 9 millones de euros... ¿Cuánto se lleva gastado aquí? Pues estamos en 14, solamente con lo que vemos aquí ejecutado, ¿no? Y el último estudio, que data de hace unos años, por tanto ya no está actualizado, habla de unos 20 millones de euros más. ¿Para terminarlo? Para terminarlo. Hablamos, o sea, que de un palacio que 34. Saldría en 34 millones de euros aproximadamente. Bueno, el proyecto de Aureliano Francisco de Paco Santiago caminó hasta que él perdió la alcaldía. Y los grupos políticos que le relevaron, que fueron PP y Ciuca... Y AFV-Ciuca. ¿Qué decidieron? Decidieron pararlo. ¿Por qué? Porque ellos entendían... yo creo que la clave de todo aquí es que se convirtió en un instrumento para el pim-pam-pum. De alguna manera Paco Santiago patrimonializó, voluntaria o involuntariamente, la ejecución de esta obra. Los otros lo interpretaron como un proyecto de Paco, como un sueño de Paco Santiago, y lo convirtieron en un arma arrojadiza electoral. Con el dinero de los ciudadanos. Ha bailado la yenca, como se dice aquí, por el fruto de la alternancia en el poder en Telde. Cada vez que ha gobernado Paco Santiago recibió un impulso, cuando gobernaba PP y AFV-Ciuca se le paraba. Esos años del PP con AFV-Ciuca fueron los años de mayor corrupción en Telde, el caso Faicán, etc. ¿Tuvo algo que ver la corrupción con este Palacio de Congreso? A ver, todo se paró en la ciudad, ¿no? Y evidentemente también se vio afectado este edificio, pero es que además se vio un tanto envuelto en la investigación. Yo creo que al final no se sacó nada de aquí punible para el caso en sí, pero sí que se vio involucrado porque al menos 2 de las empresas que participaron en la trama, y se puede decir que participaron porque ya el caso está juzgado, 2 empresas tuvieron que ver con este edificio. Dragados y Mazzotti. Dragados y Mazzotti. La actual alcaldesa, en al menos una ocasión seguro, se comprometió a relanzar el proyecto. También en campaña electoral, ella lo convirtió también en un instrumento de campaña, ella quería acabar este edificio, pero ella siempre dice que cuando llegó las cosas estaban mucho peor de lo que pensaba, ¿no? Esto quedó relegado a un segundo plano, había que rescatar la ciudad, ¿no? De alguna manera, y esto no estaba en la agenda, ¿no? ¿Existe en Telde debate entre la ciudadanía sobre esta obra, sobre este proyecto, si se debe continuar, si se debe derruir? Yo lo que creo es que, aunque parezca mentira, un edificio de esta naturaleza, de esta envergadura, está bajo la alfombra. Es decir, la ciudad ha aprendido a convivir con este lastre, ¿no? De alguna manera. Pero si tú pulsas un poco a la ciudadanía, te encuentras con posiciones muy encontradas, muy polarizadas. Y entonces a los partidos políticos les cuesta meterse en este berenjenal, ¿no? Entonces, como ahora parece que no molesta tanto, ¿no? Aunque es evidente que afea a la ciudad, ¿no? Pero como no molesta tanto, prefieren no tocarlo, ¿no? Esa es la sensación que tengo, ¿no? Con este asunto. Yo creo que algún día habría que poner esto sobre la mesa, ¿no? Esto no puede seguir así sin edie, ¿no? Alguien algún día tendrá que ponerse a la tarea y decir, bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto, ¿no? En un sentido o en otro, ¿no? Preguntamos al Ayuntamiento de Telde y nos responden con un comunicado en el que aseguran que habrá movimiento y que otros 5 millones de euros procedentes de los presupuestos generales del Estado se destinarán al revestimiento del edificio y a disminuir el impacto visual de la obra, para que así se note menos que sigue ahí. La de Telde no es la única inversión pública millonaria que no llegó a utilizarse en Gran Canaria. Esta es la desaladora Las Palmas Telde. Lleva parada desde principios de milenio. Esta planta costó al Ministerio de Medio Ambiente 75 millones de euros y se construyó a pesar de que había informes técnicos que no lo recomendaban, porque utilizaba un sistema de combustible ineficiente y caro. Al final, solo arrancó el día que se hicieron las pruebas para verificar que funcionaba. ¿Quién debería velar por que esto no pasara? Que se trate de subvenciones regionales o proyectos cofinanciados, las administraciones se autocontrolan. Hacer que alguien tenga responsabilidad sobre las decisiones que toma, pues no es nada fácil. Pero desgraciadamente creo que deberíamos, dentro de la propia administración, tener sistemas de control. Nosotros no fiscalizamos a cabildos ni ayuntamientos porque no es
competencia. Nosotros ejecutamos las obras y a nosotros nos fiscaliza nuestra intervención general y los funcionarios que a su vez controlan a las contratas privadas que ejecutan las obras. Yo veo un equipo en estos momentos por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma muy exigente, y ahora mismo le puedo adelantar que creo que el año que viene se va a poner en marcha por parte de la Intervención General una unidad exclusiva para el control y fiscalización de las obras. ¿En qué puerto canario hemos gastado más de 200 millones de euros y todavía faltan obras por hacer para que funcione a pleno rendimiento? A. No, ni idea. El puerto de La Luz y de Las Palmas. B. El puerto de Granadilla. C. Puerto del Carmen. Y la D. Puerto de Las Nieves. Suerte. Las Palmas es enorme, pero no sé si está sin terminar, ¿no? Yo creo que puede ser ¿La el de B? ¿O el de Las Palmas o la B? Uy, La A, cuánto seguro. lo siento, Charina. Pero la respuesta es correcta. Muy bien. ¡No te pasaste! Este es, en la actualidad, el puerto de Granadilla. Y así era el día en que se inauguró. Con este puerto vamos a incrementar la capacidad portuaria de la isla de Tenerife y la de Canarias en su conjunto. Si ha servido o no para generar economía en la zona, esto es lo que nos cuentan por el municipio. Si hubiese más actividad, se pudiera apreciar de que hay más fuentes de trabajo, hay más dinamismo, inclusive el tráfico, pero no se le ve, yo no le veo mucha utilidad a ese puerto. Que en el puerto de Granadilla yo solamente he visto luces, paso por allí, no veo movimiento de nada, de personas ni... No se oye absolutamente nada, si es que no se ve tampoco ni movimiento que entre para el puerto ni nada. Todo lo que dicen esos señores políticos que invierten ahí el dinero, luego en la realidad no sirve para nada. El puerto de Granadilla es una de las obras canarias que ha estado siempre en el ojo del huracán. Desde su concepción ha tenido tanto adeptos como detractores. Uno de estos últimos, y de los más conocidos, es el catedrático de Economía Aplicada y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, Federico Aguilera Klink. Bueno, ellos lo que dicen es que el puerto de Santa Cruz está saturado, Santa Cruz no se puede ampliar y va a ser luego Granadilla un puerto de transbordo de contenedores para África. Ninguna de las tres excusas, porque no son razones ni argumentos, son ciertas. Todo es falso. Íbamos a hacer esta entrevista en el mismísimo puerto de Granadilla, pero la ventolera nos impedía instalarnos allí porque las cámaras se podían echar a volar y el sonido hubiera sido un desastre, como le pasó al pobre Rajoy que acabamos de ver en el vídeo. Por lo tanto, nos hemos ido a un lugar un poquito más recatado, recogido, para preguntarte, ¿es el puerto de Granadilla el paradigma de los casos de despropósitos, de dispendios económicos que tanto abundan en Canarias? Podría estar en los primeros puestos, pero yo creo que sería interesante ir isla por isla y hacer un catálogo de disparates que no tienen en principio ninguna utilidad, excepto la de que las constructoras engorden su cuenta de resultados. El Gobierno de Canarias en 2002 declaró el proyecto del puerto de Granadilla, leo textualmente, de interés público de primer orden para Canarias. ¿Por qué se hizo esto y qué significa eso realmente? ¿Qué carga de profundidad traía esa declaración? Esa declaración permitía ignorar determinados aspectos ambientales. Pero ¿qué pasa? Que todas las excusas, porque yo ya aprendí a no utilizar el término argumento. El Gobierno de Canarias en ningún momento da argumentos, pone excusas. Y a medida que se las íbamos desmontando, primero decía que el puerto de Santa Cruz estaba saturado y que no se podía descargar ni un coche. Te ibas a la web de la autoridad portuaria y estaba al 65% de su capacidad, no había ningún problema. Luego decían, no, pero es que no se puede ampliar porque los fondos son muy profundos. Se amplió con dinero europeo.
a pesar de un decreto o de una resolución de la Unión Europea diciendo que no se podía ampliar. Y al final dijeron, no, el único sitio es Granadilla. Y el informe, el peritaje que se hizo de vientos, demostró que Granadilla era uno de los peores sitios. De hecho, es un sitio de windsurf. Pero vamos a ver, cuando empezó toda la polémica en torno al puerto de Granadilla y al daño ambiental que iba a ocasionar, y de hecho ocasionó, las fuerzas vivas de Tenerife, las fuerzas económicas, las fuerzas mediáticas incluso, y las fuerzas políticas, se unieron todas para decir que sin puerto de Granadilla la isla se hundía. Mira qué bien se ha hundido. Porque puerto no hay. O sea, el puerto, insistimos en que el puerto no está operando. El puerto está vacío. Hay una plataforma que alguien comentó una vez que le pidieron que se fuera para que aparentara presuntamente que se estaba utilizando, y hay alguna noticia por ahí de que le pagaban incluso, que le permitían pagar unas tarifas más bajas. ¿En Granadilla? En Granadilla, porque tenía que estar con los motores en marcha, para que el viento no la desplazara ni forzara situaciones. Entonces, pero fíjate, todas las fuerzas vivas lo apoyan. Sí. El puerto no tiene ningún papel, no resuelve nada. Y lo que es más interesante, no quieren y no se prestan nunca a ningún debate, no aceptan ningún debate. ¿Por cuánto dinero va ya Granadilla? ¿Cuánto se ha enterrado ya en Granadilla? Bueno, yo me quedé en los 300 millones, porque yo, cuando ya terminaron las obras, con gran tristeza mía, porque yo estuve 10 años, ¿eh? ¿Por qué se hacía una obra que no cumple ninguno de los requisitos que dice que va a cumplir? ¿Y la respuesta que te dices es? Aquí hay tomate. Es decir, ¿a quién beneficia esto? Claro. ¿Dónde están todos estos políticos? Pero el puerto se ha hecho. Sí. Vino hasta Rajoy a inaugurarlo con muchos fastos. Entonces la pregunta es obligada. ¿Quién ha ganado con el puerto de Granadilla? Ahí entiendo que son las constructoras y la gente, que desconozco, que compraron los terrenos pensando que eso se iba a revalorizar o se iba a crear un polígono industrial. Digo presuntamente, porque yo no sé, no estoy al tanto de nombres de personas, pero claro, las constructoras han debido beneficiarse de algo inútil. Dime una cosa, si las constructoras son las grandes beneficiadas, debemos entender que a las constructoras se debe, a lo mejor, todo el proceso que se hizo para poder construir este puerto, para poder llevar adelante el proyecto del puerto de Granadilla, hasta el punto de cambiar un catálogo de especies protegidas de Canarias y retirar las que estaban estando en peligro, siendo atacadas, digamos, de algún modo, por el proyecto. Claro, pero es que es muy interesante lo que estás diciendo, porque este catálogo, ¿por qué se cambió? Porque el Gobierno de Madrid, Zapatero, aceptó ese cambio de catálogo. ¿A cambio de? Del apoyo de Coalición Canaria a Zapatero. ¿A los presupuestos? Me imagino que serían los presupuestos, ya no, ahora mismo no lo tengo. Te voy a poner un vídeo. Venga. Este es el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El actual. Del PSOE. No de Coalición Canaria. Bueno, el puerto de Granadilla es un puerto que está en construcción, un puerto en el que se han invertido hasta ahora unos 225 millones de euros. En ejecución hay obras por valor de unos 35 millones de euros. De aquí hasta su terminación definitiva quedaría por realizar el muelle de Ribera y los rellenos anexos, que serían 60 millones de euros más todavía, ¿no? Sí, nosotros esperamos que las instalaciones del muelle de Granadilla estén terminadas para finales del 2024. ¿No? Lo que es el puerto de Granadilla, porque después aparte hay una zona de reserva que todavía, bueno, pero está por expropiar, que son 180 hectáreas, que, bueno, que eso vendría en una segunda fase, ¿no? El puerto de Santa Cruz seguirá teniendo actividad industrial, solo que contaremos con Granadilla para derivar hacia el sur, pues todas aquellas actividades que en Santa Cruz molestan a los ciudadanos. El puerto de Granadilla está pensado básicamente para la actividad industrial y tendrá que acoger toda la expansión de toda la eólica offshore, que también irá combinada con la reparación naval. También en reparación naval se espera un progreso espectacular en el puerto de Granadilla. Bueno, esto de la energía eólica offshore, ¿no te lo esperabas? No. ¿Es nuevo? Bueno, es que yo ya dejé hace tiempo el tema del puerto, ya digo, para mí fue una gran tristeza, porque en el fondo esta gente no dialoga, no razona y no argumenta. Se inventa excusas. Y sigo plantándome ahí, se inventan excusas. Pero hubo hasta una plataforma ciudadana de rechazo al puerto de Granadilla que hizo bastante ruido. Hombre, y presentamos una iniciativa legislativa popular en el Parlamento y fue rechazada.
Pero de algo sirvieron las protestas de los colectivos contra el puerto de Granadilla ante Bruselas, porque la dimensión del proyecto se redujo bastante, ¿no? Claro, pero lo interesante es que si ves los primeros documentos y el decreto, dice que la dimensión inicial es la única y que no se puede disminuir y que es la necesaria. O sea que ese es el mínimo. Eso que está ahí es el mínimo. 300 millones es el mínimo. Bueno, pero insisto, primero decían, no, es que tiene que ser de esta dimensión. Cuando empiezan la protesta, juegan un poco y además es interesante porque Cristina Narbona, que era ministra de Medio Ambiente, yo me reuní con ella varias veces y ella le había escrito una carta al alcalde de Granadilla, Jaime Cejas, o Jaime Rodríguez Cejas, diciéndole que no estaban a favor del puerto de Granadilla y que el partido no sé qué, no sé cuánto. Y cuando hablé con ella, porque a los pocos meses me dieron el premio nacional de Economía y Medio Ambiente y tuvimos una copita, ¿no? Y dije, oye, Cristina, ustedes van a seguir con el puerto de Granadilla. Y me dijo literalmente, dice, es que hay muchos intereses. Entonces, es que hay muchos intereses, la ministra de Medio Ambiente. Sí, sí, y le dije, hombre, ¿y entonces qué intereses son los que cuentan? Los que están a favor, porque los que te hemos votado o hemos votado en contra, estos no cuentan. Bueno, tú sabes, así. A ti y a otros muchos que como tú se han opuesto a determinadas grandes infraestructuras como la de Granadilla, le llaman los del no a todo, porque consideran, y ahora tú desmentirás o no, que están en contra del desarrollo de la isla de Tenerife y en contra del desarrollo de Canarias. Intentar elaborar con argumentos racionales cualquier cosa que se oponga a pelotazos o a megaproyectos, te caen encima. Te descalifican, te insultan, te intimidan. A mí me intimidaron mucho. Entonces, claro, tú dices, pero bueno, yo honestamente decía, pero si tenemos la razón, vamos a argumentar. Vengan aquí a argumentar. Nunca, nunca, nunca. Bueno, lamentablemente esto llega al final, amigos. ¡Qué bien lo hemos pasado con Luismi y con Charina! Lo siento mucho, Luismi. Has perdido, pero quien pierde en este caso es siempre el pueblo. ¡Enhorabuena, Charina! Y recuerden, nos vemos en la próxima. Aquí, en Ños, te pasaste. A ver qué ponen ahora.